las opciones más sencillas de gran escala, ¿no? Entonces, por un lado empezamos a trabajar con opciones sencillas y por el otro lado a relevar, que es un poco algunas de las cosas que han visto, relevar cuántas industrias hay, porque uno no puede plantear ninguna estrategia de aprovechamiento, sobre todo si es integral, sin conocer cuánto se genera, dónde se genera, qué problemas existen, qué está haciendo hoy la industria con eso. Entonces, ese es un trabajo que voy haciendo siempre de la mano del sector olivícola. Entonces, bueno, la industria de San Juan, tengo contacto permanente con ellos, vamos trabajando en conjunto, qué van haciendo, qué dificultades tienen, lo vamos ayudando como podemos. Y también voy trabajando con los otros polos olivícolas grandes de Argentina, que hoy en realidad se localiza la producción, gran parte está en San Juan, sur de San Juan, y en Chilecito, departamento de La Rioja, que es lo que has visto, es donde ha crecido la olivicultura moderna. Y después quedan focos más tradicionales o más pequeños en Catamarca. Catamarca era antiguamente algo muy importante y ha ido decreciendo, pero sigue siendo grande. Queda en Mendoza, fuerte también todavía, más atomizada, y queda en Córdoba, ¿no es cierto? En la zona de Tras la Sierra sobre todo. Y ahora se está desarrollando mucho en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con el Dorrego y demás, y algo más en el sur de Argentina. Pero bueno, entonces, mirando eso, mirando cuántas industrias hay, qué capacidades tienen, qué dificultades, qué pueden hacer, es que empezamos a proponer distintas alternativas que un poco están en esa última presentación. En esa última presentación lo vi, qué hacen las industrias de San Juan y de Chilecito, y bueno, ahí yo explicaba más o menos de qué se trata cada uno, ¿no? Genial, genial. La estuvimos revisando y bueno, justamente teníamos como preguntas puntuales sobre la presentación que capaz nos podías dar una mano. Dale, claro. Primero contarnos un poco cómo es la situación en cuanto al transporte, porque veo que se plantea como una dualidad de decir, o generamos el tratamiento del residuo en el punto de donde se produce, o sea, la misma olivícola, o se lleva a una orujera centralizada donde se podrían tratar de distintas industrias en un mismo punto. ¿Qué problemáticas ves o cómo crees que influye el transporte? ¿Es viable El transporte es transportar? crítico, o sea, bueno, cuando uno labura en temáticas vinculadas a la biomasa, hay como una máxima que te dicen siempre, la biomasa viaja mal, que hace referencia a que casi nunca es rentable, ¿no? Salvo que el proceso que vayas a proponer sea de un agregado de valor muy grande, es difícil que te pueda pagar un traslado muy largo, ¿no? Por eso es importante saber dónde está y si es que hay un traslado que sea lo más cercano posible, ¿sí? Eso en general es así. Por eso nosotros trabajamos mucho con alternativas de uso in situ, en la propia industria, o si no, después algunos hechos ahí sobre el final de la presentación hay algunos planteos que hemos hecho nosotros, una propuesta de biorefinería de subproductos olivícolas que venimos trabajando hace mucho también, y donde para hacer los estudios de prefactibilidad justamente vemos eso, las distancias máximas a recorrer, que tratamos de que nunca se pague un flete de más de 50 kilómetros, porque si no ya por costos y por logística se hace imposible, ¿no es cierto? Porque si no tenés que tener camiones trasladando Claro. distancias enormes, se hace muy complejo. Dicho esto, hay algunas industrias, por ejemplo, saliendo del sector olivícola y pasando al sector vitivinícola, ¿sí? Las bodegas, hay una industria que se llama Derivados Vínicos, que está en Mendoza, y, y traslada el orujo de todas las bodegas del país hasta Mendoza. Pero ellos dicen, en realidad nosotros el que nos interesa es el de San Juan y Mendoza, que son los grandes núcleos productivos, y el de Salta, de otros lugares, en realidad lo hacemos como para copar el mercado, pero van a pérdida. Es decir, también les cuesta esa otra estrategia. Por eso digo, hay ciertos casos donde sí se justificará transportar residuos o sus productos a grandes distancias, pero son situaciones excepcionales, por así decirlo. Dependiendo del planteo que ustedes vayan a hacer, yo creo que es importante considerar que la distancia no sea muy grande. Y si no, Bien. otra cosa, bueno, yo ahí, no sé si en los trabajos que yo pasé y demás, en los primeros trabajos que hicimos de los estudios de prefactibilidad, lo que hicimos fue plantear como dos procesos independientes. Es decir, en este gran proceso que planteamos nosotros como biorefinería, hay un proceso primario de separación primaria de distintos componentes que se puede hacer in situ y después solamente transportar ya algo pretratado, disminuir volumen y solamente transportar aquello que realmente le vas a tener que agregar un valor, ¿no?
Bien. Y digamos, eso que comentas de la industria vitivinícola, ¿por qué crees que aún no existe, por lo menos en estos polos de producción masivos en el sector olivícola, digamos? ¿Cuál es la barrera? Escala. En general, casi todo lo que hemos hecho nosotros es que, por lo menos los procesos de ese tipo, que son procesos groseros, por así decir, de tratamiento, requieren escala. Y para que se justifique la inversión. En todos los cálculos que hicimos nosotros, estudios de factibilidad, siempre los números dan más favorables cuando la escala es más grande, ¿no es cierto? A escalas pequeñas, bueno, por ahí hay que plantear otro tipo de procesos, ¿sí? Me parece que eso es lo que te responde. Si uno Genial. mira, por ejemplo, en España, que tiene una escala 10 o 50 veces superior a la Argentina en cuanto a lo que es producción de aceite de oliva y de subproductos, ellos tienen las orujeras, que le llaman, donde todo el alperujo va a grandes plantas que hacen extracción de aceite por solventes. Pero nuevamente, lo pueden hacer por escala y por proximidad de las industrias, ¿cierto? Entonces ahí sí les resulta meter el aceite, hacen extracción por solvente, sacan un aceite orujo que tiene mercado. Acá eso no existe. Y acá hay un caso de industria que se puso tratando de hacer eso en San Juan y terminó cerrando porque nuevamente la escala no le permitía hacer. Claro, 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 se entiende. Y de las, digamos, del relevamiento este que hiciste en las empresas, en general hay una predisposición o es realmente un problema el orujo. Pues estamos justamente intentando entender si las empresas lo pueden, digamos, manejar sin ningún problema y les convendría como un negocio económico extra o realmente la generación de orujo es algo que les duele a ellos como empresa en cada campaña, digamos. Es importante eso, depende mucho de cada industria y de cada provincia. Aquí en San Juan, como te decía, lo primero que hicimos fue trabajar con la aplicación del perujo directo a campo. Entonces, y eso hizo que la Secretaría de Ambiente, que es el ente regulador, lo permita, porque el trabajo fue conjunto. Eso facilita un montón aquellas industrias integradas, es decir, las que tienen finca e industria, pueden, a medida que lo van generando, van aplicando, ¿sí? Entonces, les soluciona muchísimo la gestión. Tienen, a ver, las industrias más grandes de acá, que muelen más o menos 20 millones de kilos, necesitan tener 2 camiones cisterna trabajando día y noche sin parar durante los 3 meses de cosecha, distribuyendo al perujo por su fábrica, por su finca, ¿no? Es así. Pero lo resuelven, lo resuelven. Bien. Ahora, y esas por ahí solamente estarían dispuestas en hacer algo distinto si realmente les representa un rédito económico diferencial. Pero por ahí muchos dicen, no me quiero complicar, nosotros somos productores de aceite de oliva, el alperujo lo dejamos así y es como que están cómodos en esa situación. Ahora, las industrias que no tienen finca realmente están en un problema, porque no tienen qué hacer con el alperujo y trasladarlo hasta plantas de tratamiento les resulta casi imposible, ¿sí? Por los costos. O sea que hay visiones diferentes. Y bueno, también en toda La Rioja, donde la aplicación a campo no está permitida, porque la Secretaría de Ambiente no está presente, los tipos tratan de hacer cualquier otra cosa que esconder el alperujo bajo la alfombra, por así decir. Entonces lo acopian y han tenido problemas ambientales de todo tipo. Entonces también es un problema. Ahí nosotros, cuando en las recorridas que hemos hecho, vemos que en la zona esa de Chilecito y La Rioja, hay mucho más interés en hacer algo porque no le encuentran una solución, ¿no? Y la Secretaría de Ambiente no les deja hacer lo más simple, que es ponerlo en su olivar. Claro, claro. Bueno, mira, bueno, de entrada la legislación ambiental depende de cada provincia, ¿no? Eso, viste, a nivel normativo, Argentina tiene la Ley General del Ambiente a nivel nacional, pero después cada provincia puede regular donde puede ser más exigente que lo que dice esa ley. Eso para entrar. Entonces, cada provincia tiene autoridad sobre esas cosas. Después también hay mucho problema de los científicos, digo problema de los científicos porque históricamente se dijo que el alperujo es un residuo tóxico, que es fitotóxico, que mata los cultivos y un montón de cosas que son ciertas, pero como todo depende siempre de la dosis. Porque, a ver, si yo agarro un fertilizante y lo pongo a una dosis no apropiada, también le voy a hacer un daño al cultivo y demás. Y por ahí se extrapolaron trabajos hechos en plaquitas de Petri, donde vieron que los fenoles tienen algún poder fitotóxico
Y un poco vino por ahí la mano, que se podían contaminar acuíferos, cuando en general en esta zona los acuíferos están a 100 metros de profundidad, lo cual es muy difícil, ¿no? Pero viene por ahí, por una cuestión ambiental, de preservación, de cuidado, de no contaminar acuíferos subsuperficiales, y de desconocimiento. ¿Sí? Por eso, nosotros aquí lo que plantamos es decir, bueno, miramos y veamos cuáles son las dosis correctas y dosis seguras de aplicación y lo hicimos en conjunto con la Secretaría. Es lo que deberían hacer en el resto de las provincias, pero por ahí esos trabajos no se han hecho. Hoy, antes en España estaba prohibido y ahora se permite, en Italia eso está regulado, digamos, pero son, eso, me parece que es por ahí desconocimiento de una práctica, ¿sí? Y por ahí seguían de las empresas que, más que aplicar el subproducto en el olivar, se lo sacaban de encima e inundaban, es decir, una cosa es aplicarlo de forma controlada y otra es, me saco encima el alperujo, inundo un olivar con alperujo y ahí sí me causa un daño, un efecto negativo sobre el cultivo. Entonces, por ahí se toman esas cosas. Me parece a mí que tiene que ver con la poca presencia de los entes de control y la poca pericia muchas veces, ¿no? Bien. Después, otra consulta que teníamos, vemos que por ahí las encuestas que salen en cuanto al relevamiento de qué se hace con el alperujo, vemos la cuestión de la separación del hueso, que eso también nos va a modificar bastante nuestro análisis. Queríamos saber cuántas empresas están encuestadas detrás de eso, cómo es generalmente el proceso de separación o no. Bien, para mí la separación del hueso, si yo fuera dueño de una olivícola, no consideraría tener una empresa sin separar el hueso. O sea, me parece que es básico, ¿sí? Es básico. Son maquinarias simples, maquinarias disponibles para un montón de escalas y que obtenés de forma súper sencillo un producto que podés comercializar muy rápido, ¿no? Sí. Ahí lo pueden ver, porque no es más que un tamiz que gira, ¿sí? Es eso, un tamiz giratorio, la pulpa entra por adentro, sale la pulpa y el hueso queda, ¿ves? Básicamente eso. Y hay para distintas escalas, eso está bueno, y no son muy costosas. En San Juan y en Chilecito, yo relevé 14 industrias del departamento Sarmiento del sur de San Juan, que son todas las que están en ese departamento, y bueno, la mayoría tiene, y en Chilecito también, casi todas tienen ese tipo de maquinaria. Y quienes no tienen están pensando en incorporar. ¿Bien? Lo que yo veo es que no terminan de agregarle el valor que debieran o que podrían a ese hueso. Porque el hueso lo venden a granel, lo usan un poquito en la industria, en las calderas de biomasa, los calderines de biomasa, y el resto lo venden a granel. En general, empresas cementeras o caleras que lo usan también como combustible. Pero se le puede agregar valor a eso, que se hace mucho en España. Hay una presentación en CUS, en España se vende la bolsa con el huesito ya más limpio y se usa para estufas domiciliarias, ¿no? Sí. Eso es algo que en Argentina está empezando a aparecer, ¿viste? Las viejas salamandras que ahora son más interesantes, tipo Tromen y demás, y la verdad que andan muy bien. Eso me parece que es un mercado que se va a parar. Pero sí, yo creo que es necesario sacar el hueso, reducir un 10% el volumen total del alperujo, lo haces más fluido, eso sí, incrementa la humedad relativa, pero rápidamente obtenés algo valorizado. Perfecto. ¿Y esa diferencia, digamos, que veíamos también en el precio del embolsado, hay algún procesamiento más ahí o simplemente por digamos... Ya, bueno, eso es en España, ¿no es cierto? En España tiene un valor, justo en España ahí se ve un pico alto, pero ese pico va de la mano del pico de crecimiento del precio del aceite de oliva, que en los últimos años sí, tuvo valores siderales y ahora está bajando de nuevo, ¿cierto? El precio más alto es porque allá hay demanda de productos de ese tipo y básicamente es alperujo. A ver, cuando vos, durante la molienda, la piel de la aceituna se suele adherir al huesito, ¿sí? Cuando vos lo sacás con la deshuesadora, el hueso tiene un poco la piel, ¿sí? Lo que le necesitas es lavarlo a eso, ya sea con agua, no es conveniente, soplarlo, tenés que encontrar el método para obtener ese hueso más limpio, ¿sí? Porque uno de los parámetros de calidad de los combustibles de estos embolsados es que no tenga finos, ¿sí? Que no tenga polvo. Entonces, bueno, eso tendrás que ver cuál es el proceso, el mejor proceso para poder limpiarlo, ¿no? Pero yo asumo que con un soplador lo podés obtener fácilmente. No lo he hecho. Claro, claro. Y después, si comparamos, digamos, el alperujo con hueso versus el alperujo sin hueso,
el tratamiento posterior que le podés llegar a dar a nivel compost o las otras alternativas que había son igualmente viables o qué diferencia hay del alperujo? Y bueno, casi todas las cosas que hacemos nosotros terminan siendo con alperujo, le decimos deshuesado, pero sería parcialmente deshuesado porque esto es un tamiz y hay mucho que, hay huesitos de partículas menores que pasan, ¿sí? Nunca es del todo eficiente. Ya que igual en alperujo que ha pasado por la deshuesadora, vos encontrás un poco de hueso, ¿no? Para aplicación a campo anda perfecto. Para alimentación animal es mejor, porque el hueso es lignina pura, no lo aprovecha, no lo asimila el animal. Si vos le das alperujo como tal, las vacas sobre todo se lo comen también, no hay problema, pero ese huesito va a estar en la bosta, no tiene capacidad de asimilar. Entonces, si tiene menos, es mejor, porque la proporción relativa de proteínas y de fibras que son digeribles termina siendo mayor. Si lo mandas a compostaje, también, porque el huesito para un proceso de compostaje es inerte, ¿sí? Es lignina, lo encontrás, vos compostás el perujo y al final, en el compost terminado, encontrás el huesito. O sea que en todos esos usos, básicamente, el hueso no aporta nada beneficioso, nada distinto, ¿no? O sea, Claro. Sí, yo creo que hay que considerar, si uno hace un planteo, sobre todo ustedes van a hacer un planteo teórico y demás, para mí la etapa de separación de hueso tiene que estar. Claro. Pero, discúlpame, justo te iba a consultar sobre eso, es decir, entonces el alperujo, aunque ya le hayas quitado gran parte del hueso, para lo que es el proceso de compostaje no lo afectaría, es decir, seguiría siendo válido el análisis que está desarrollado en esa presentación. Exacto. ¿Qué te complica para el compostaje? Que cuando vos le sacás el hueso, el alperujo sale de la industria con un 65% de humedad. Apenas, la aceituna entra con 50% de humedad. Se muele, se bate, en algunos casos se le agrega un poquito de agua, pero en general se trata de que no. Vos le traes el aceite, la humedad relativa termina siendo un poco mayor, 65%. ¿Sí? Eso vos lo podés compostar. Sí o sí lo tenés que mezclar con otras cosas. Si vos antes le sacás el hueso, la humedad relativa incrementa aún más. Puede ser en un 80%, queda mucho más líquido, más fluido. Entonces, por ahí sí te condiciona al momento de armar las pilas de compost de poner más cantidad de materiales estructurantes que te permitan armar. Solamente en eso, una cuestión operativa. ¿Sí? Y esta capaz que es muy fina, pero tema composición química, ¿se altera mucho cuando se le quita el hueso? No, te va a bajar el porcentaje de lignina, ¿sí? El hueso es básicamente lignina, ¿sí? Bien. Te va a bajar el porcentaje de lignina y la relación carbono-nitrógeno va a bajar también un poco porque la lignina que tiene está compuesta principalmente por carbono, ¿no? O sea, que es lo único que vas a sacar, un concentrado de carbono de ahí. El resto de las cosas no se alteran. No sé si va por ahí. Perfecto, sí, va por ahí. Justo te quería consultar puntualmente por la relación carbono-nitrógeno. Vos me decís, ahora justo va a bajar, claro. Si uno piensa en la relación carbono-nitrógeno para el compostaje también, después también ahí hay algo engañoso. Porque si uno mide relación carbono-nitrógeno en el alperujo da valores muy altos, siempre 45, 50. Pero hay que pensar que todo el carbono que está en el hueso, como te decía recién, es inerte al proceso de compostaje. Entonces, la relación carbono-nitrógeno efectiva para el compostaje que uno tiene que tener en mente para poder dimensionarlo, tiene que ser menor. Porque el hueso es como si tuviera un inerte ahí. No va a cambiar. Es decir, no es carbono que esté disponible para los microorganismos. ¿Por qué se busca que la relación carbono-nitrógeno para iniciar un proceso de compostaje sea más baja que 40? Porque tiene que haber relación entre la cantidad de carbono que usan los microorganismos como energía y la cantidad de nitrógeno que es la que van a utilizar para formar sus proteínas. Exacto. Entonces, pero hay un montón de carbono que está secuestrado que los microorganismos prácticamente no lo van a atacar, entonces el efectivo es lo. Perfecto. ¿Bien? Yo te comento simplemente esto. Sí. También me interesaba la relación carbono-nitrógeno porque estamos analizando paralelo a esto también el tema de digestores, de biodigestores para hacer biogás. Bien, bien. Donde creo que el principio es similar. En microorganismos que son consumidos, que consumen carbono, nitrógeno, que consumen, creo que... En digestión anaeróbica el hueso tampoco le va a hacer algo. Exacto. Bien. La digestión anaeróbica es muy interesante. Yo aquí en algún momento también dirigí una tesis de maestría que hicieron digestión anaeróbica en seco, ¿sí? Se planteaba una fermentación en estado sólido, pero básicamente. Y anda bien. El tema es
es que yo no termino de ver en la digestión aeróbica una opción para tratar de residuos de industrias estacionales, ¿sí? Claro, Porque veo que todos los casos de digestión anaeróbica andan muy bien en el sector pecuario, sobre todo, claro. en tambos, en fildot, con los purines de cerdo, porque la carga es continua todo el año. En este caso, donde la materia prima se genera en 3 meses y después no la tenés más, y viste vos el biodigestor, para que realmente entre en régimen, lo tenés que tener durante mucho tiempo andando. Sí. ¿Sí? Entonces, ese es un punto a considerar. Aquí no terminan, o sea, técnicamente son posibles, o sea, vos biogás puedes generar con cualquier materia orgánica, pero después aquí no terminan funcionando en lugares donde la producción de este tipo de cosas está en estación. Claro. Bien. Y de la lista que propone la presentación sobre los posibles, digamos, usos que se le puede dar al perujo, ¿cuál consideraría a su criterio, digamos, que puede ser el que tiene quizás más potencial o resultaría más interesante investigar? Pues veo que hay como una lista bastante grande. Bueno, ahí, claro, en la presentación la lista está compuesta por lo que hacen las industrias, ¿sí? Básicamente, lo que hacen en su mayoría, que, a ver, si lo hacen es porque lo han encontrado más simple, más fácil y demás. Para mí, en el esquema que está un poco puesto ahí en un proceso que pusimos como biorefinería al final, digamos, pero con ciertas modificaciones. Para mí, lo primero que tenés que hacer es sacar el hueso sí o sí. Después, una vez que le sacás el hueso, la posibilidad de aplicar una separación, ahí pusimos un decanter de 3 fases, pero puede ser alguna separación sólido-líquido con otro método, ¿sí? Pero que te permita, porque ya nosotros poníamos 3 fases para poder recuperar un poco aceite, pero lo cierto es que, al menos en San Juan, en otros lugares, casi todas las industrias al alperujo le hacen una doble extracción, entonces el porcentaje de aceite queda muy poquito, ¿no? Pero viendo esto, ahí se plantea una separación con 3 fases para poder obtener un orujo un poco más, con menor contenido de humedad, es decir, orujo deshuesado, pero sacándole un poco la humedad, o sea que quede con un 50 y pico %. Eso se puede destinar fácilmente para compostaje o fácilmente para alimentación animal, me parece que es interesante. Después, y con el líquido, lo puedes destinar para recuperar los fenoles para producir antioxidantes o bien para producir fertilizantes, ¿sí? Fertilizantes en realidad son enmiendas orgánicas, ¿no? O las dos cosas, ¿sí? Para mí esos son los mejores caminos para seguir. Bien. Y todo lo que aquí estamos tratando de trabajar a gran escala con algunas industrias con ese concepto, ¿cierto? Bien. Casi hasta el final. Hay una industria acá del sur de San Juan que aplica tiene básicamente, a la aceituna entra, hace una primera extracción de aceite, una segunda extracción de aceite, luego pasa por una deshuesadora, sacan el hueso, ese hueso lo venden a una cementera. El alperujo deshuesado lo mandan a unos reservorios, unas balsas enormes que están impermeabilizadas, para que fermente un poquito, luego eso sale y pasa por un decanter de 3 fases, ¿sí? Eso les permite recuperar un poquito de un aceite residual. Es un aceite de una calidad distinta, es decir, no es un aceite que pueda ser consumido directamente porque ya está muy oxidado, pero concentra muchos compuestos fenólicos. Están teniendo aceite de orujo, exactamente. Aceite de orujo acá, el aceite de orujo español es directamente por hexano, ¿sí? Lo meten en tanque y lo extraen con hexano, ¿bien? Es otra cosa. Pero este es un aceite de orujo, pero obtenido por centrifugación, que debería ir a algún proceso refinado si uno lo quiere plantear para alimentación animal. Puede ser, sacan muy poquito, pero después obtienen un orujo, ¿sí? Con 50% de humedad que lo mandan a compostaje y un líquido que con ese líquido hoy están regando el compost, ¿sí? El compost hace falta aplicarle mucha agua. Y con ese líquido nosotros estamos trabajando para que puedan generar un producto que es un concentrado de compuestos fenólicos para meter como antioxidante natural en alimentación animal. ¿Sí? Cosa de cerrar todo ese es lo que estamos planteando, ¿no? Lo están trabajando, digamos, a nivel de cada productora. No se está planteando como un centro que reciba el orujo. No, claro, exactamente. Lo estamos planteando con cada uno. Y en paralelo nosotros con un compañero, un chico acá que hizo acá el doctorado y postdoctorado conmigo, está planteando hacer como una empresa de base tecnológica dedicada específicamente a recuperar los antioxidantes naturales, ¿sí? Como para plantear una empresa que pueda hacer uso de esos
como les decía, hacer pretratamiento en el resto de las industrias y solamente ir a buscar esta última fracción, esta fracción líquida, donde ya la podés traer a una planta donde ya con una tecnología más superior podés obtener un producto de un valor realmente diferenciado. Pero ese es el CBO que se menciona. En realidad es un proceso posterior al CBO. Claro. CBO. Claro. Ese CBO que le llamamos es una concentración que se podría hacer en la industria, ahora estamos planteando algo un poquito más avanzado, ¿cierto? Pero bueno, por ahí se está poniendo. Pero bueno, por eso hay que ver. Hace poquito estuve en Coronel Dorrego, sur de la provincia de Buenos Aires, donde hay industrias muy lindas, pero por ejemplo, ellos no hacen segunda extracción de aceite porque no andan por escala. Hace segunda extracción la industria que genera mucha cantidad de Perú. Ahí mucha cantidad sí vale la pena. Cuando tu capacidad de molienda es pequeña, capaz que no se justifica. Entonces, hay varias cosas que uno plantea que por ahí no son aplicables a escalas más chicas, ¿no? Es importante, si ustedes lo que están pensando es proponer un proyecto así como de biorefinería o una planta que haga uso, ver la localización geográfica que tendría para poder dimensionar las cosas, ¿no? Eso es lo primero. Sí, nuestra primera, digamos, intención era cerca de Chilecito, justamente por contactos que tenemos y que estuvimos charlando, y bueno, un poco también valida lo que vos nos decís, que quizá en Chilecito está un poco más atrasado quizás en el tratamiento que en San Juan. En Chilecito está más atrasado, y lo que sí es muy interesante, hay mucha, que es algo que es fundamental, hay mucha voluntad de trabajo conjunto entre las industrias, ¿sí? Algo más, un interés más sectorial. En San Juan, cada una como que hace la suya, ¿no es cierto? Eso también veíamos esa diferencia. De hecho, ya han tenido algunos planteos habían hecho hace tiempo que querían hacer un aprovechamiento más de la biomasa, de poda, olivícola y vitivinícola para poner una planta de generación de energía en Chilecito. Digamos, como que están más vinculados de esa manera. Está bueno. Perfecto. Chicos, ¿les queda alguna consulta más dando vuelta? No, creo que tenemos todo. Genial. Yo te quería consultar si habías trabajado solamente con el tema de aceite de oliva y orujo, si habías visto otros desechos de producciones agrícolas o orgánicas en este caso. Bien. Consulto sobre todo el tema hablando de lo que serían los biodigestores, como para decir, bueno, quizás si combino con otros residuos que me puedan, no sé, alimentar el biodigestor durante todo el año, si quizás se puede llegar a volver rentable o no, sobre todo por ese lado. Sí. Bien. La primera respuesta es sí, he trabajado con otros y trabajamos con otros, acá hay industrias tomateras con las que trabajo, con muchas bodegas, con el sector de producción del sector hortícola, hace tiempo armamos una planta de compostaje en una empresa que hace espárragos y hace hortalizas congeladas y muchas cosas, con algún feedlot, digamos, vamos trabajando con todas, eso sí. Lo otro, en algún momento me había puesto a tratar de dimensionar en San Juan todos los residuos orgánicos que se iban generando con la escala de producción y la fecha en que se producen, con esa idea también de plantear algo así. Debo tener por ahí la información, después no lo continué. Nuevamente, está bueno para plantearlo porque sería la solución a algo como lo que vos decís. Pero estás obligado a transportar el residuo. Entonces, es decir, el proceso que vayas a plantear tiene que dar el rédito suficiente como para que justifique transportar los residuos hasta ese lugar, ¿no es cierto? Y ahí por ahí muchas veces está el punto más flaco. Pero es cuestión de calcularlo. Me parece que si uno puede poner en un Excel y hacer los cálculos y demás, y eso supera el Excel, después, bueno, uno va y hace algunos casos para la web. Te robo una pregunta más, Pablo. Sí, no tengo problema. Cuando hablamos, digamos, de la separación del hueso, veo que está como precio fijado o los $40 por tonelada. Y quizás es lo que paga Cemento Avellaneda, que es una empresa que se lo lleva. Después es negociable con cualquiera. Claro, eso te quería preguntar si es como un precio fijo o hay dispersión o... No, hay una dispersión tremenda. Es el mejorcito que hay ese precio. Hay muchos que vos vas y todavía tienen el hueso ahí amontonado, ¿sí? Hay otros que se lo mandan a algunos hornos ladrilleros que están por aquí cerca y al precio que sea. O muchos dicen, cargalo y llévatelo. O sea, hay quienes no le sacan. Por eso hay
hay una oportunidad de negocio enorme en todo eso, ¿cierto? Eso es lo que... Genial. Los que lo tienen más o menos formalizado son los que se lo venden a una cementera, que se llama Cemento Avellaneda, que viene, deja el equipo del camión, batea de 25 metros cúbicos en la puerta de la fábrica, lo carga y se lo va llevando a medida que se llena. Y eso pagan $40 la tonelada. Perfecto, perfecto. Por ahí también el valor agregado también lo estamos pensando a través del hueso, ¿qué otro proceso se les puede hacer para... Y el hueso, hacerlo pellet. Hacerlo pellet por ahí no tiene mucho sentido, pero hacerlo briqueta, hacer tipo leña ecológica, me parece interesantísimo. Después hay quienes han usado hueso para hacer tipo placas de tipo MDF, pero con material de hueso. Hay quienes hacen polvo de hueso y eso lo dan hasta con fines cosméticos. Hay productos, ¿no?, de hueso. Este tipo de crema exfoliante y cosas así. Uno se pone a ver en España, que se ha desarrollado más. Hay de todo. Es un material muy noble, porque además eso, al no tener humedad, se puede acopiar sin problema, no se echa a perder, no es perecedero, te permite hacer mucho. Qué bueno. Perfecto. Bien, Bueno, ahora creo que sí. vamos. Bueno, mil gracias, Pablo. Nos da una Gracias a ustedes. Bueno, después cuéntenme, o sea, si tienen después en algún momento alguna pregunta, porque desde ya que estoy, pues estoy disponible, y después cuéntenme cómo les va. ¿Sí? Dale. Muchas dale. Muchas gracias. gracias, Pablo. Mil gracias. ¿Tienen Abrazo. contacto, perdón, me quedo con otra, ¿tienen contactos en Chilecito, de industrias y demás? Sí. Yo soy de Chilecito. Todo chileciteña. Sí, ¿Sí? Chileciteño. Bueno, entonces tenés Así que contactos. sí, estuvimos hablando un poco así. Bueno, Chilecito yo creo que es una oportunidad enorme, porque además todas las industrias están muy cerquita, todas sobre la misma ruta. Hay una grande nomás hacia el norte, Chilecito, todas las otras hacia el sur. Sí. Es interesantísimo, me parece que sí. Así que bueno, excelente, entonces, éxitos con todo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Ya revivió el carboncito. Oye, Paco, pará, ya charlé un ratito, 3 minutos. Bueno, nos vemos. Bueno, estamos listos. Acordamos. Chau, chau.